Hola, recibe un cordial saludo. El pastor Chito Rendón te saluda y siempre para mí es un honor, un anhelo el poder servir a mi Dios enseñándote. Hoy no te apartes, vamos a estar viendo un tema muy lindo acerca de el Dios de las oportunidades. A veces no entendemos algunas circunstancias, situaciones o cosas que nos pasan, pero cuando uno confía en el Padre, sabes que Él siempre tiene una segunda oportunidad y nos da muestras de cómo es que Él nos muestra el camino correcto. Bueno, acompáñeme y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Amado Dios, te ruego, bendice esta reunión, háblanos al corazón, pero sobre todo, Señor, atiende al que está pasando alguna prueba de aflicción o preocupación. Bendícelo y permite que esta enseñanza pueda darle, mi Dios amado, una dirección o una instrucción para su vida. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, y recuerda, siempre será mi oración que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Entonces, téngalo por seguro. Dios es el Dios de las oportunidades. Hay tantos personajes en la Escritura como los que mencioné, donde Dios viene y dice, no, yo lo necesito. Este me será muy útil. ¿Se acuerda de Saulo? E inclusive la oportunidad que le dijo, me vas a ser muy útil, y le cambia el nombre de Saulo a Pablo de Tarso, ¿verdad? ¿Cuántos personajes hay en la Escritura que Dios dice, acércate, que yo tengo algo planeado para ti? Bueno, ¿de dónde sacamos este concepto? Se puede ver en la figura un alfarero, porque el mismo Dios así se refiere, como un alfarero. Y dice en Jeremías capítulo 18, 4 al 6 de esta manera. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no puedo hacer con vosotros, casa de Israel. Y después hace referencia a hacer lo mismo. Y efectivamente, aquí encontramos una imagen de la paternidad de un buen padre. El anhelo de Dios es que nosotros completemos un diseño que prácticamente estaba escrito antes de nuestro nacimiento. Diseños perfectos contra pronóstico, pero con el buen deseo del Padre que los alcancemos. Diseños que diferentes uno del otro, tú no puedes comparar y decir, ay, ¿por qué yo no tengo lo que aquel tiene? ¿Por qué no he llegado a hacer lo que aquel tiene? A lo mejor no has hallado el tiempo, no has encontrado el propósito en tu vida, pero con el mensaje de hoy lo que quiero yo es hacerte sentir que cada uno de nosotros tiene un diseño original. Y el anhelo del Padre es volver a encontrar ese diseño y si es necesario partir esa vasija, cuantas veces sean necesarias, pues lo único que nos queda decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y Él, pues cada día que pasa, la intención es que nosotros podamos encontrar ese propósito. Por ejemplo, dice Isaías capítulo 64, 8, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. No hay como decirle, Señor, haz conmigo como tú quieras. No conforme a mis anhelos, mis deseos, sino conforme a tu voluntad. Nuestro amado Señor Jesús, ¿acaso no en el monte? Esa fue su oración. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y es más, hasta Él sí pudo expresar, porque hay momentos en que uno podría decir, como Él dijo, si es necesario, haz pasar esta prueba de mí, pero hágase tu voluntad. Y esto es algo que nosotros deberíamos decir, Señor,
que cada día traiga su propio afán y cada día yo encuentre tu propósito. Hazme de nuevo si es necesario. Dice Lamentaciones 5:21, restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Qué lindo saber que el Padre quiere hacer de nosotros una renovación, un renuevo. Te estás desviando, te estás torciendo, estás tomando la senda equivocada. ¿Y acaso no dice Él que yo soy el que enderezo la senda o hago nuevo el camino? Que nosotros vamos a decirle, Señor, yo quiero ser esa vasija. Haznos como tú quieras. Jeremías 15, verso 19, dice de esta manera, si te convirtieres, yo te restauraré. Esa palabra convertir es como decir, si tú estás dispuesto a aceptar el propósito, el diseño que Dios tiene para ti, Él es capaz de restaurarte y delante de mí estarás. Y si entresacares, dice el mismo verso, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Padre mío, que podamos nosotros ser útiles en tus manos. El poderle decir, Señor, yo quiero ser útil en tu mano, es decir, Señor, haz en mí el propósito, el diseño, lo que tú quieras para mí. Más bien dicho, deberíamos decir, Señor, hágase tu voluntad conmigo como quieras. No quiero hacer pucheros. Puchero es como el que no está de acuerdo con lo que le está pasando y se enoja contra Dios y le empieza inclusive algunos hasta improperios, diciendo, este Dios que no me quiere, y empieza a decir cosas que no tienen sentido. Si somos hijos, Él nos va a amar como hijo. Dice Romanos 9, 20, 21, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Esto es impresionante porque cuando dice que hay usos ordinarios, uno siempre quiere, pues el púlpito, o uno siempre quiere ser alabado, o uno quiere estar alzado. Pero yo creo que el Padre a cada uno lo tiene como Él quiere. Puedo recordar cuando Pablo decía, Dios mío, ¿por qué tengo este aguijón en mi carne? Una enfermedad. Y él oraba por los enfermos y sanaban. Él era capaz de decir, oraba por los paños de los enfermos, solo ve y ponle el paño y va a sanar. Y sanaba. Y él tenía una enfermedad y no miraba la sanidad. Y llegó a la conclusión de decir, Señor, hágase tu voluntad. Y el Señor le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Señor, haz conmigo como tú quieras. Y si tú sabes que no estás dando el fruto correcto, Señor, hazme de nuevo. Recientemente he estado enseñando en una enseñanza, valga la redundancia, se llama raíces, dando a entender que cada uno debería examinar sus raíces para que el fruto que podamos dar, como dice Mateo 7, sea un fruto bueno. Y que el Padre sea halagado, no es alabado, halagado, que Él se halague, Él se tenga contento de ver lo que tú sos capaz de hacer por Dios, por el Señor. Y de esta manera nuestra vida cristiana tenga sentido. Entonces, en ese mensaje tengo confronto a las personas para revisar si realmente se está dando el fruto correcto. Y si uno sabe que no está transfiriendo vida, que no está siendo útil para Dios como Él quiere, lo más fácil o lo más práctico es decir, Señor, dame otra oportunidad. Si es necesario, corta las raíces de tajo o rompe la vasija y hazla de nuevo. Yo hoy te quiero mostrar cómo poder comenzar de nuevo o cómo estar dispuestos a retomar oportunidades que Dios te está dando.
Y para esto necesitamos hacer cambios. Es más, dice la Escritura que toda transformación que es de gloria en gloria comienza con un cambio completo, metamorfo, como si fuera un cambio no solo corporal, sino con una forma de pensar en todo sentido. Y ahí es donde comienzan las nuevas oportunidades. Si tú estás seguro que Dios te ama y que Dios tiene un propósito para con tu vida, pues solo dile, Señor, ayúdame a cambiar mi forma de pensar para retomar la nueva oportunidad. Y este es un verso muy conocido, lo he usado muchísimas veces, pero hasta que se te quede. Y dice así, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, o sea, metamorfosis, metamorfo, cambia totalmente mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa segunda oportunidad viene con una renovación completa. Señor, renueva mi forma de pensar. Y que conforme pase el tiempo yo pueda hallar en ti una respuesta de que te estoy agradando. Por eso es que dice aquí, usted lo puede leer, que la voluntad de Dios buena, pues es como la primera etapa. Señor, quiero empezar a cambiar. Entonces el Señor te dice, haces bien en desear ser mejor. Haces bien en querer transformar tu vida en un ser espiritual mejor. Eso es bueno. Y cuando empiezas a dar fruto del cambio y empiezas a dar evidencia de que estás dispuesto a aceptar la voluntad del Padre, se vuelve aceptable. O sea que dice Dios, bien hiciste, esos pasos que estás dando son aceptables porque son conforme a la voluntad que tú me entregaste. Y por último, cuando ya desarrollas en ti una forma, o llamémosle un hábito en tu actuar, en tu caminata, estás llegando a la perfección y dejas que Él obre. Diga conmigo, repita conmigo ahí donde está, Señor, ayúdame a cambiar mi forma de pensar. Quiero pensar a ser un hombre de bien, una mujer de bien, una persona espiritual que escuche tu voz, donde tú me puedas hablar continuamente. Y cuando uno empieza a meterse en el Señor de esa manera, diciéndole, Señor, empiezo con mis pensamientos y eso cambia mi corazón. Entonces el Señor dice, haces bien, porque ahora lo único que puedo pensar es que empieza a cambiar en ti tu ser interior. Y esa vasija va a ser transformada en algo diferente. No solo es una transformación del exterior, sino en todo su ser. Mire cómo dice Efesios capítulo 5, 22 al 24. Dice de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueva en el espíritu de vuestra mente. Lo mismo que vimos anteriormente, pero más bien dicho, vestirse del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Este verso es hermoso porque nos hace ver que no solo es de cambiar de mente, sino que el que cambia de su forma de pensar y empieza a accionar conforme a una voluntad divina, o llamémosle a propósitos de fe, empieza a haber un cambio en el interior. Entonces, al cambiar el espíritu de la mente, nos estamos vistiendo del nuevo hombre. ¿Y cómo se refleja el nuevo hombre? Pues en justicia y santidad. Diga conmigo, quiero ser justo y santo. Y no es fácil, pero lo importante es que lo deseemos, que lo anhelemos, que podamos decirle, Señor, ayúdame a caminar de una forma diferente, a caminar de una forma que te agrade en todo sentido. Y conforme estamos entonces dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, al tomar desafíos, a caminar a tomar decisiones
de fe para una vida mejor, nuestro ser interior está cambiando, se está transformando. ¿Sucede qué? Empezamos a tener un conocimiento diferente de lo que significa o lo que es el Padre Celestial. No solo lo vas a conocer como el que te dio la salvación, sino lo vas a conocer como un Padre que tiene pleno deseo de bendecirnos. Mire cómo dice Colosenses capítulo 3, verso 10. Y póngale atención a este verso. Y revestido del nuevo, siempre hablando de revestirse del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Aleluya. ¿Conocimiento de qué? ¿Sabe que esta palabra conocimiento tiene una palabra griega que se llama epignosis? O sea, epi es superior o sobre. Gnosis es conocimiento o un conocer. Entonces, un conocimiento del más allá. Y esto nos hace vestir, nos dice en el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados. ¿Amados por quién? Nada menos que por el Padre, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros como si tuvieran queja contra otra. Qué increíble, ¿verdad? Hermoso esto, pensar de que conforme uno va renovando, se tiene que reflejar por medio de tus acciones, tu forma de responder, tu forma de acción, de cómo reaccionas ante ciertas cosas. Y ahí te das cuenta, realmente ahorita me doy cuenta que ante esa situación yo ya hubiera estado dando gritos o chancletazos, pero estoy dándome cuenta que, dice aquí, empecé a reaccionar con entrañable misericordia, benignidad, con humildad, mansedumbre, paciencia. Todos son fruto del Espíritu. ¿Y cómo? ¿Qué hace esto? Que tú sabes que te logras soportar unos a otros. Tú logras soportar, no importa el improperio o la calumnia o la crítica. Tú dices, yo prefiero mejor creer lo que Dios habla de mí. Aunque la gente piense distinto. Yo estoy queriendo pedirle a Dios que me cambie para que otros me miren como Dios me mira. Y de esta manera tú logras, ¿qué dice? Perdonar. El perdón es, en todo este proceso de la segunda oportunidad, Dios te dice, por supuesto que te voy a dar una segunda oportunidad y te voy a dar la oportunidad de ser renovado, pero tiene que aflorar de ti el que estés dispuesto a perdonar. A veces nosotros accionamos mal porque tenemos una herida, tenemos tal vez alguna acusación o alguna situación donde realmente te hicieron daño, te hicieron mal y tal vez pudo haber sido hasta un daño físico. Y eso es la verdad que yo lo lamento por aquel, porque no es fácil salir de eso. Pero solo puedo recordar cuando el Señor nos dice, mía es la venganza, dice el Señor. Es como decirle, Señor, esta carga, este odio, este rencor, te lo pongo en tus manos y cambia en mí mi ser. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando sucede eso, el espíritu mismo empieza a ser renovado. Entonces, esas emociones que tenías de ira se convierten en una emoción espiritual. Por eso David decía en el Salmo 51, 10 y 11. Mire cómo dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cambia mi espíritu, porque mi espíritu estaba muy Bueno, es el mismo espíritu, pero más bien dicho, renueva mi espíritu en el sentido que
que pueda florecer, que pueda avivarse dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David reconocía que la única forma de ser renovado es metiéndose en la presencia de Dios. Señor, crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévalo, renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante. Mire, eso de que no me eches, ¿sabe cuándo dijo esto David? Cuando llegó Natanael y lo acusó diciéndole de que había una persona que se había robado a una ovejita y se había violentado al dueño anterior. Y él dijo, ¿quién será ese? Y de ahí lo confrontó el profeta diciéndole, ese eres tú. Tú fuiste un adúltero, fornicario, homicida y mentiroso. Y él se dio cuenta que realmente cómo podía ser rey, cómo podía buscar la presencia de Dios, cómo podía él traer el arca del pacto si no tenía una renovación. Y por eso él le dice, Señor, no te apartes de mí, he obrado mal. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpia eso que te desagradó, que te sacó una sonrisa. No hay como el arrepentimiento, porque cuando Dios encuentra un corazón contrito y humillado, dice la Escritura que Dios no lo desprecia. Dios no desprecia al que se arrepiente, pero al que no se arrepiente es como aquel que tiene un espíritu soberbio, una altivez, y al altivo dice que Dios lo mira de lejos. Señor amado, que podamos entender este mensaje porque todos queremos ser mejores. Queremos, Señor, ser transformados a algo mejor. Dame una segunda oportunidad. Que te dé la segunda oportunidad. Bueno, entonces la pregunta es, Señor, acepto tu voluntad. ¿Sabes cómo lo hace? Y la pregunta es, ¿cómo lo harás, oh Dios? Y aquí es donde vienen las cosas que a veces no son agradables, pero son muy útiles. Una forma de hacerlo es por medio de las pruebas. A veces esas aflicciones, esas congojas, no son agradables, pero el Señor te dice, pero con eso me vas a conocer mejor. Vas a conocer a un mejor Padre en todo sentido. Mire cómo dice 2 Corintios 4, 16, verso 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Sabe qué lindo? Me voy a detener aquí. Qué lindo saber de que el Señor te dice, no es que tú te vas a convertir en un ser espiritual y con alado y con la corona de la vida completa de un día para otro. No, la salvación la tenemos de un día, en un momento, pero la renovación del espíritu, la santidad se va renovando día con día. Pero ¿cómo sucede eso? Entonces ahora ya podemos seguir. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Poderle decir, Señor, dame la fuerza, la fortaleza para poder pasar esta prueba, que es momentánea, dice. Yo puedo imaginarme a José, el soñador, en la cárcel. Bueno, pensemos primero cuando estaba en el pozo de agua y él decía, ¿por qué me tiraron mis hermanos aquí? Después estando esclavo y posteriormente entre barras, esclavo, preso, y le decía, ¿pero por qué? No entendía, pero en su mente solo florecía, solo salía
los pasajes de la Escritura que su padre continuamente les recitaba. Entonces, lo único que yo puedo pensar es que él decía, esto tiene que ser pasajero. Esto tiene que pasar ya. Yo sé que es duro, no lo entiendo, pero tiene que ser pasajero. Y cuando empezamos pensando, recordando lo que él dice, encontramos que su palabra siempre es verdad. Diga conmigo, la palabra de Dios es verdadera, es fiel y verdadera. Y su palabra me da ánimo. Su palabra me inspira. Su palabra me conforta. Su palabra me da esperanza. Y esto es lo que sucede aquí en Juan capítulo 21, 15. Y dice así. Cuando esta historia es hermosa. Antes de entrarla, necesito contarles esta historia preciosa. Bueno, otro de los personajes que fue confortado por su palabra y animado fue nada menos que Pedro el apóstol. ¿Recuerda? Pedro, el que hablador de por sí, este era el que una vez, di yo quiero andar sobre el agua. El que, si hemos pescado toda la noche y no hemos alcanzado ningún pez, pero en tu palabra tiro la red. O sea, él era el que siempre era muy impulsivo. Y entre su forma de ser, el Señor Jesús, cuando varias veces les estuvo a ellos relatando que él iba a tener que entregar su vida y que iba a tener que ser, no les dijo crucificado, pero varias veces les dijo que él iba a llevar una cruz. Y él les decía a ellos, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Prácticamente siempre les daba indirectas de que él iba a tomar la cruz. Y ellos tal vez no lo entendían. Y sucede que Pedro le dice, tú nunca vamos a permitir que atravieses esa prueba. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Imagínense, después de ofrecerle las llaves del reino, le dice Satanás, e inclusive en una otra conversación él le dice, me han pedido que tu alma sea azotada, sea tratada como una espiga azotado por el viento. O sea que él estaba diciendo, vas a pasar una prueba difícil. Tal vez no tanto como la mía, la mortandad de cruz, pero vas a ser difícil. Pero les dijo el Señor Jesús, cuando regreses, ve y consuela a tus hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó con Pedro? Que cuando él le dijo, a ti nadie va a tomar tu vida, nunca. Y el Señor le dice, vas a ver, tú me vas a negar 3 veces. Y todos sabemos la historia, que cuando Jesucristo estaba siendo golpeado, azotado, él lo negó. Inclusive en una de las negaciones empezó a decir malas palabras tratando de semejar la vida de un cualquiera, no un hombre espiritual. Y cuando sonó el gallo, que podría haber sido un gallo animal o el sonar de una gaita, como una especie de gaita, el gallo, viene Pedro y se pone a llorar. Y dice, de ahí ya no apareció su nombre, dando la impresión. No menciona su nombre cuando él estaba crucificado. No dice la Escritura si él andaba observándolo de lejos. Es muy probable que tal vez estaba de lejos, pero avergonzado. Y cuando Jesucristo, pues obviamente lo entierran, él viene y se sentía tan mal que él dice, plano, yo no di la prueba, yo no pasé la prueba. Muchos nos podemos sentir desilusionados al fallarle al Señor Jesús. Pero yo puedo oír la voz del Señor Jesús diciéndole, Pedro, recuerda, cuando vuelvas de esta, ve y consuela a tus hermanos. Y sucede que Pedro viene y se va a pescar.
Y cuando él está pescando y se lleva, y como tenía mucha influencia, se lleva a sus primos y también se lleva, bueno, su primo era Juan y se lleva a Andrés. Y ahí cuando está pescando, de repente aparece y oye la voz que le dicen, tráiganme algo, es que no hemos pescado nada. No, hombre, tiren ahí. Y tiran la red y en eso inmediatamente Juan el apóstol se da cuenta, ese es el maestro, es el Señor. Él lo reconoció y se tira y Pedro dice que él tardó en vestirse, en tirarse. Yo puedo imaginarme que con esa mirada de vergüenza, el bravucón, y ver a todos alrededor de Jesús y él a un ladito ahí viéndolos. ¿Será que me va a aceptar? ¿Será que me va a aceptar? Entonces viene Jesús y les da de comer. Ya estaba preparando ahí un sartén y uno de los peces que recogen lo cocina. Y cuando ahí habían terminado, viene Jesús y le dice de esta manera. Mire qué lindo, porque su palabra siempre nos anima. Y dice de esta manera, dice así. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y aquí utilizó la palabra, el amor es ágape, o sea, un amor sacrificial. ¿Me amas con amor sacrificial más que estos? Y Pedro, avergonzado, se le queda viendo y dice, ya me va a regañar. Sí, Señor, tú sabes que te... Y no le respondió ágape, un amor sacrificial. Él le respondió, yo te filos, o sea, yo te amo como un amor de hermano, porque no fui capaz de sacrificar algo por amarte. Y Jesús le dice con su palabra donde lo anima, no hombre, tú me vas a ser muy útil. Ve y apacienta mis corderos. En otras palabras, el cordero es las ovejas pequeñas. Van a haber personas pequeñas alrededor nuestro que necesitan oír de Dios. Personas que tal vez apenas han escuchado del mensaje del Evangelio, pero necesitan una palabra que los anime. Ve y alimenta, dice, a esos pequeños. Si alguien me está escuchando y tú te has sentido que tal vez no has dado la talla o a lo mejor bajó tu estandarte. Antes eras un líder y ahora ya estás prácticamente sentado. Hoy el Señor te dice, no te sientas de menos. ¿Crees que solo te tiene que reclutar una iglesia para hacerme útil? No, ve y apacienta a mis pequeños. Yo voy a poner pequeños alrededor tuyo que necesitan un mensaje, una palabra para animarlos. Ve y hazlo, porque por algún motivo yo te alcancé, yo te llamé, yo te busqué. Y después cuando oye el Señor Jesús la respuesta, bueno, Pedro oye la respuesta, apacienta mis corderos, el Señor Jesús le vuelve a decir, mire lo que le dice, eso es impresionante, y le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? O sea, ¿me amas con amor sacrificial? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que sí te filos. O sea, él de ahí ya se sintió, yo diría, machucado. Él diría, hoy sí me está regañando. Pero por lo menos me dio la oportunidad de cuidar a sus pequeños. Y él le dijo, si tú te mantienes cuidando a esos pequeños, yo te voy a convertir a ti en un padre o en un líder o en una persona que pueda discipularlos o que pueda cuidarlos, y de modo que tú vas a poder pastorear mis ovejas. No es que vayas a tener el título, o tal vez uno está pensando la credencial de pastor, no, pero el sinónimo o la figura de un pastor es el que alimenta a las ovejas. Estos corderos que una vez el Señor le dijo a Pedro, una vez que vas a cuidar a esos pequeños, van a crecer, vas a seguirlos cuidando y después te vas a convertir para ellos como una figura de padre espiritual, alguien que los pueda pastorear. Entonces, aquí viene
que el Señor en su misericordia te dice, te reto, te reto. O sea, primero te animo y ahora te reto. Y posteriormente viene el Señor y le dice, y verás que si permaneces, prácticamente se le queda viendo a los ojos y le dice, Pedro, si permaneces, yo voy a tener la paciencia de esperar cómo todas estas obras que estás haciendo por medio de estar dispuesto a cuidar a los pequeños y de ahí de darles una cobertura como líder o cuidar a los que ya crecieron, discipular a la gente. Yo voy a seguir viendo cómo este fruto va a empezar a multiplicar en otras personas. Aleluya. Qué impresionante este verso. Y se lo dijo, porque dice que la tercera vez, y mire cómo le dijo. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, me quieres, o sea, me ágape. Pero ¿sabes una cosa? Aquí no le había dicho Señor Jesús, me ágape. Aquí el Señor Jesús le bajó la talla y le dijo, me filos. Y por la tercera vez le dijo Pedro a Jesús. Y porque la tercera vez le dijo, me filos, y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes qué, te filos. Entonces Jesús le dijo, de repente me vas a amar con amor sacrificial. Yo estoy convencido que vas a poder amarme con el amor como me amaste en alguna oportunidad. Pero mientras tanto, sigue apacentando a estas ovejas que una vez viste pequeñas, se alimentaron de ti, las llevaste a la iglesia, o escuchaban tus oraciones, o en tu trabajo escuchaban un consejo de ánimo. Ve y apaciéntalas. Ahora aliméntalas. Apacentar es alimentar. Apacienta a estas, dales ese alimento necesario que necesitan. Qué hermoso mensaje, porque puedo ver que el Padre no desecha a nadie. Oye lo que te digo, el Padre no desecha. No somos nosotros como pues ollas de segundo hervor, de segundo uso. Como no me, tal vez te sirves para eso. Y pensamos nosotros que vamos a ser maltratados, como uno podría maltratar algo así. Y no es así. Hoy el Padre te dice, yo seré paciente para esperar que tú puedas encontrar tu propósito, que tú puedas hallar el destino por el cual yo derramé y yo entregué mi vida para ti. Qué lindo. Y para finalizar este mensaje, quiero leerte este verso, porque yo puedo ver al Padre con sus manos queriéndonos acariciar y queriéndote decir, te amo con amor eterno. Te amo de tal manera que mi anhelo es que tú puedas encontrar tu destino y tu diseño. Dice en Tito de esta manera, léalo conmigo. Tito 3, 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Pero por qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. El Señor te dice, yo te estaré quebrantando cuantas veces para que seas limpio y lavado y regenerado. No degenerado, regenerado. Hasta que el Espíritu Santo haga una renovación contigo. Gracias, Padre. Lo único que yo puedo decir es, Señor, gracias, porque no mereciendo tanto amor,
Tú extendiste tu mano de misericordia. Ahí donde estás, solo recuerda, Dios te dice, te amo con amor eterno. Yo soy Padre para contigo y te veré nuevamente realizado hasta que encuentres el propósito en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendice su vida, bendice todo su ser y todo lo que él emprenda. Si alguno está enfermo, Señor, sé propicio y sánalo, te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy te declaro sano por el poder de Dios. Si alguno tiene problemas de escasez con su economía, Padre, haz la obra de la multiplicación en su vida, te lo ruego. O si alguno está pasando quebrantos en sus relaciones familiares, matrimoniales o de trabajo, Padre, en el nombre de Jesús, dale gracia y favor para que encuentre en ti restauración de todo esto. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú, alguien necesita a Cristo Jesús en el corazón, repita conmigo, Dios mío. Repite ahí donde estás, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de Dios. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven, ven. Amén. Con esto finalizamos y nos vemos hasta la próxima enseñanza.